Anoche traté de dije, ya voy a hacerlo en C. Y no pude compilar nada. ¿Está grabando ya? Fracasado. ¿Qué problema es ese? ¿El de RAR? Sí. Este es el del remote plan. Ah. Pero si al fondo nos faltan dos problemas que tenemos que ver. Yo todavía no entiendo. Recuerda que el de remote plan es bueno porque hay varios como algoritmos entre medio que son muy fáciles de programar y que son muy potentes. Y eso es lo que tienen que aprender. ¿Okay? ¿Y el de los signos? El de los signos es muy... a ver, los dos problemas, ¿cómo cacho yo si los problemas son muy difíciles o fáciles? Si lo puedo hacer yo, son de los fáciles del regional. ¿Sí? En general, los difíciles del regional no deberíamos hacerlo. El de la final mundial, menos. Y ustedes deberían ser capaces de hacer más problemas de los que podemos hacer los coaches. Esa es como la obligación de los coaches. Ustedes siempre deberían ser... Sí, los tres juntos entre las dos. Siempre deberían ser capaces de hacer más problemas que nosotros. De resolverlo, de tener la idea y después de programar y de resolverlo. ¿Okay? Ya, entonces, hablamos de las sumas primero, o sea, hablamos de las sumas primero porque es mucho más simple de explicar y de entender. ¿Okay? Ya, entonces, ¿alguien intentó algo nuevo? ¿Tú intentaste algo más? Yo estuve como una hora cabeceándome como qué cosa más tenía que guardar, pero no se me ocurrió qué cosa más. Pero a ver, lo que yo le decía, de hecho lo voy a conversar harto con los más chicos, con los de la IOI, que al final lo que uno puede hacer es como tratar de sacar estructura de los problemas, o sea, qué cosas yo sé que se cumplen, qué cosas yo sé que puedo calcular si es que tengo otra, y finalmente llegar a cuáles son las que yo podría calcular más o menos rápido, fácil. ¿Sí? ¿Sacaste alguna? Tú habías sacado una idea antes. Es decir, que con un guardar la suma. Por un precálculo podías sacar cuál era la suma entre todos los pares. Sí. Ya, eso todos lo teníamos claro. ¿Tú también te lo expliqué la otra vez? Sí. Ya, el problema es un ciclo, ¿cierto? Un anillo. Y una cuestión así. ¿Ok? Y parto en un punto, o sea, este es el punto 0. Este es el 0 y este es el término 1. ¿Okay? Y todos supongo que se acuerdan de qué se trataba. ¿Te acordás de qué se trataba? Sí. ¿El problema? ¿Tú también? ¿Sí? ¿Luca? ¿O más o menos? Sí. Ya, sí. Entonces lo que yo tenía que hacer, o sea, la pregunta era si lo que yo tenía que encontrar era cuántos de estos puntos eran buenos. ¿Sí? Y un punto de esto era bueno si es que todas las sumas parciales de los pedazos... Hola. No. Hola. Ya. ¿Te acordás del problema? Sí. ¿Sí te acordás? Sí. Ya. Si todas las sumas parciales eran positivas. Entonces, uno podía... el procesamiento que hizo Estefano, ¿sí? Era que yo podía hacer un procesamiento para después poder, en tiempo constante, tener dos puntos y saber cuál era la suma. ¿Sí? Ya, pero eso no es lo que yo quería saber. ¿Sí? ¿Alguien sacó más estructura de este problema? ¿O algo? ¿Así como alguna observación? Nada, ni una observación, solo pensaste una hora. Y no se me ni una observación. ¿No digo? ¿De mi grupo? No es como alguna forma de simplemente mirar los puntos e intentar de encontrar, entre comillas, como de uno a ciertos sectores en los cuales ya se demostraba que no se podía cumplir, por ejemplo, con esa suma. Pero no logró elaborar un poco más la... Ya, pero que lo que yo les dije la clase pasada, que en general, como si uno trata de hacer como estos casos particulares, no va a funcionar. No va a funcionar, sino que encontrar una condición la cual a simple vista nos diga ya que, por ejemplo, no se puede producir. Claro, que no se puede. O sea, sí, eso era más o menos, pero en general tampoco es, o sea, uno podría intentarlo, pero en general este problema tenía mucha estructura como que uno podía como dividirlo en varias partes, ¿sí? Una fácil es la que decías tú, que yo podría con un procesamiento lineal saber cuál era la suma entre cada parte, ¿sí? Lo otro es que yo necesitaba saber cuáles eran todas las sumas. ¿Cuál es la que yo necesitaba saber? Para que no cumpla. Pero me refiero, ¿cómo sé yo, por ejemplo, que el I me sirve? Que el I es bueno. Porque desde ahí todas las sumas que se hagan en adelante van a ser positivas. Ya, pero en el fondo, ¿cómo sé yo si todas las sumas en adelante son positivas? ¿Cuál es la que me basta conocer? ¿Cuál es la única suma que me importa? ¿La completa? No. Todas No te importan todas, hay una sola que te importa. ¿Por qué? ¿La que no cumple? ¿Cuál es la que te importa? La primera que falle, Porque sin pensar en computación, sin pensar, no pensé en el programa, piensa, ¿cuál es la única suma que te interesa saber? La negativa, ¿no? La primera que es positiva. La negativa.
la más chica, ¿no? Ah, y claro, la más chica es comprobar si esa más chica es La única que me interesa saber es la suma más chica. Claro. ¿Sí? Sí. Esa es la única que necesito saber. Ya, intégrate rápido porque ya llegamos al pasado y ya avanzamos. Ese es el problema. ¿Sí? Y estamos, ¿tú lo trataste de hacer? Sí, creo que sí. ¿Y lo hiciste? Sí, pero no era. No, ahí sí, pero ¿es sí o no? O sea, no pasó en este momento. Entonces no. Ya. La única suma que me interesa es la más chica. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Yo me paro aquí. Si yo eso es lo único que podría yo cachar. Si yo me paro aquí y en tiempo constante puedo cachar cuál es la suma más chica completa, puedo responder cuál es la, si es que me sirve o no me sirve. Sí, todos de acuerdo. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Es que la más chica podría ser un del negativo. Cero positivo. En forma, yo digo, imagínate que tú tienes un oráculo. Ya sí, la más chica. Y al oráculo tú le puedes preguntar. Ya sí, pero. ¿Cuál es la suma más chica? Ya, o sea, si tú tenías eso, estás listo. En el fondo lo que quiero decir es que no necesitáis toda la suma. Necesitáis calcular la suma menor. Ya. Ya. Entonces ahora que sabemos eso, tratemos de descuartizar el problema para tratar de cachar cómo se ve la suma menor en un punto cualquiera. ¿Sí? ¿Se cacha? Entonces voy a verlo un poquito más arriba, solamente para que no tener que dibujar tanto. Imagínense que yo estoy aquí. Ya. Lo que era más o menos fácil calcular era, ya sabemos cómo calcular toda la suma intermedia, ¿sí? Desde el cero. ¿Sí? Si yo tengo todas las sumas intermedias desde el cero, es más o menos fácil también calcular la menor para el cero. Pero se demora. ¿Cuánto se demora? Lineal. Lineal, para el cero. ¿Están todos de acuerdo? Lo que no puedo hacer es calcular la mínima para cada una por separado. Eso es lo que no voy a poder hacer, calcularla, en el fondo hacer toda la cuestión para calcularla, ¿ya? Entonces, miren ahora, ¿qué me puede decir cómo yo podría calcular la mínima suma para el I usando otras sumas mínimas que posiblemente yo tenga que calcular? ¿Se cachan? La pregunta es, lo que yo quiero saber es cuánto es la suma mínima partiendo desde I. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Sí? ¿Será lineal? Sabiendo cuál. No sé, esa es la pregunta. Si en el fondo, ¿qué tenéis que saber? Esa es la pregunta. ¿Qué tenéis que saber para saber cuál es la suma mínima de I? ¿La suma mínima hasta el I? No sé la suma mínima hasta ahí. O sea, una forma de verlo es la siguiente. Imagínense que yo sé la suma mínima hasta este punto. Ya. Hasta ese punto. Imagínense que la sé. Ya. ¿Cómo calculo yo ahora la suma mínima para hasta acá? Sumándole la suma mínima. ¿Cómo se llama? Es la comparación entre quién. En el fondo lo que yo quiero calcular es esto. Quiero calcular, M va a ser la suma mínima desde el I. Eso es lo que quiero. ¿Sí? Entonces lo que yo les digo, que después de que uno mire este problema y cachar que tiene que hacer como cortarlo en pedazos, esa suma mínima va a ser, o bien, la suma mínima entera. Sí, va a ser, o bien, la suma mínima para ir desde I hasta C, hasta este punto, hasta este menos 1, o eso más La suma mínima de. desde cero. Desde el segundo. desde 0 hasta acá. ¿Cachai? Entiendo el segundo, pero no el primero. Ya, en fondo, ¿cuáles son las únicas dos posibilidades para la suma mínima de I? Que la suma mínima se alcance aquí o que se alcance acá. No tenía otra posibilidad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si se alcanza aquí, esa es la suma mínima para ir desde I hasta C, hasta N-1. ¿Sí? Si se alcanza acá, es la suma de todos los números entre I y N-1 más la suma mínima para ir desde 0 hasta I-1. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, esto yo lo puedo calcular así, como el mínimo entre la suma mínima para ir desde I hasta N-1 o la suma entre I y N-1 más la suma mínima para ir desde 0 hasta I-1. ¿Todos totalmente de acuerdo? Estefano, te veo así con cara de... Que no entiendo por qué tiene que ser una de esas dos. O sea, por qué es... O sea, la suma... Ese M de I es la suma mínima... Ese de M de I es el mínimo de todas entre todas las sumas desde I hasta darse la vuelta completa.
¿Y por qué no podría ser desde I hasta n-3? Esa es la No, lo que yo digo es que la mínima. Lo que yo digo es que, mira, el mínimo, ya, voy a tratar de explicarlo un poquito más fácil. ¿Cuáles son las posibilidades? Que el mínimo se alcance por aquí, en Sí. alguno de estos puntos, o que el mínimo se alcance por acá. Sí. Ya. Si el mínimo se alcanza por aquí, yo sé que ese mínimo es igual a la suma mínima que yo alcanzo desde I. Ahí está en el medio. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Si se alcanza por acá, va a ser igual a la suma de todo eso, más el mínimo que yo alcanzo por este lado de acá. ¿Sí? ¿Cacharon todo? Todo así. Ah. ¿Sí? ¿Cacharon? ¿Tú también? Ya. Entonces, bacán. La única pregunta es si puedo calcular esto en forma rápida. ¿Eso es como una pseudo búsqueda binaria? No, no es pseudo búsqueda binaria, es simplemente precálculo. Este problema era muy fácil precalculando cosas. ¿Ya? ¿Qué cosas yo sé que puedo calcular rápido? De todas las que escribí aquí. 0 hasta n-1. Ya. Yo sé que estas las tengo. Yo sé que, miren, es un buen análisis. Yo sé que esta, la puedo, con un preprocesamiento de tiempo n, yo puedo saber todas estas, para todos los posibles. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Cuál más yo puedo saber rápido? Esa fue la que hiciste tú, Stefano. Ah, ya. Sí, también. O sea, preproceso con n y esta la puedo responder en tiempo de 1. Preproceso con n, esta la puedo responder en tiempo de 1. Para todos lo i. ¿Sí? ¿Cuál es la única que me falta? Eso. Esa. Ya. ¿Qué tengo que hacer para procesar esa rápido? ¿Qué procesamiento tengo que hacer para poder responder esa rápido? Eso es lo único que me falta. ¿Cachan qué es lo único que me falta? Si yo puedo responder esa en de 1, entonces ya tengo todos los mínimos rápidos. Los tengo todos. Y se resolvió el problema. Accepted, listo. ¿Cacharon? Ya, entonces lo único que tengo que pensar es cómo calculo eso. Y al final se hace igual que la otra. ¿Cómo calcularon la suma? ¿Qué es lo que hicieron? Fueron haciendo toda la suma acumulada. ¿Sí? ¿Cómo hicieron el cálculo de la suma acumulada en tiempo lineal? Sumando. Pero tomáis hasta acá, pero para ese no sumáis entero. ¿Qué así? Solo lo que tenías antes. Sumáis lo que teníais antes más lo que teníais. Sí. ¿Sí? Después ese sumáis lo que teníais antes más lo que teníais. Para calcular el mínimo en cada pedazo, ¿qué es lo que así? Con el mínimo. O sea, el mínimo para ese es ese, ¿cierto? El mínimo para ese va a ser El mínimo entre ese y ese. el mínimo entre este y el que tenía antes, ¿cierto? ¿No Ese lo hay calculamos. forma más eficiente de comprarlo bien? O sea, pero que el mínimo ¿Y ahí ponemos o de uno. ¿Podría ser lo más eficiente que en una sola instrucción? Claro, Sí, entonces, o sea, en el fondo no vaya a ganar nada con hacer alguna cuestión como media hacker para hacerlo más rápido. ¿Sí? Entonces va a funcionar bien. Entonces lo único que me falta es ver cómo calculo esto. Y es más o menos fácil también. Si yo me paro aquí, ¿cuál es el mínimo para ir desde n-1 hasta n-1? N. ¿Sí? En el fondo la pregunta es esta. ¿Cuánto es el mínimo para ir de n-1? La suma mínima. La suma mínima que yo puedo calcular entre n-1 y n-1. ¿Eso igual a? En el orden. ¿Estefano? 0. ¿Cómo hacer 0? En 0 entre. No, pues si Bueno. parto aquí y quiero llegar hasta ahí. ¿Cuál es la suma mínima que puedo hacer ahí? Ese valor. A de n-1. O a sub n-1 si quiero hacer matemática. ¿Sí? Ya, entonces ahora, ¿cuál sería el mínimo en ese lado? El mínimo entre ese y el. El mínimo entre ese y. O sea, entre la suma de ahí y allá al anterior. Entonces, ¿cómo se calcula eso? ¿Cuánto es el mínimo entre n-2 y n-1? El mínimo entre a de n-2 y n-. A de n-2 y a de n-1. y. A de n-1. Bueno, pero en general, ya, vamos a hacerlo en general. ¿Sí? Ah, bueno, el mínimo entre. Claro. Entre i y n-1, si yo estoy parado aquí, ¿cuánto es el mínimo que estará? El mínimo entre a de i y a de n-1. ¿Y el mínimo de I más 1 de n-1? Pero tenéis que sumarle a de i, ¿no? Y n-1. A de i más m de i más 1 n-1. Ah, claro, hay que sumar el propio. Sí. ¿Sí? En el fondo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si estoy parado acá, ¿cuál es la suma mínima que yo puedo llegar hasta este punto? Tenéis dos posibilidades, que sea él o que sea la suma mínima desde aquí para allá más él. ¿Todos? Claro, ¿Sí? haciendo- ¿Estefano? ¿Sí? No, ¿quién no cachaste?
No capté esa última parte. Ya, mira. Lo que yo quiero calcular, ya quedo como muy rayado. ¿No estás buscando la subsucesión, entre comillas, que es más pequeña? O sea, Sí, pues quiero calcular la suma. Quiero calcular, mira. Lo que yo quiero, Pablo. Sí. Lo que yo quiero, Pablo, es calcular la suma mínima para llegar de aquí hasta ese punto. En el fondo, de todas estas sumas parciales, yo quiero calcular la que tiene valor mínimo. ¿Sí? Ya, entonces, lo que yo sé es que ya tengo calculado ese valor para este punto. Yo ya sé cuánto vale la suma mínima para ir desde aquí hasta acá. Ya sé cuál es el valor. ¿Sí? Dime que sí, no, porque ya lo sé. No te estoy preguntando si lo sé o no lo sé. Ya lo sé. ¿Ya? ¿Sí? Es que te veo como dudando. ¿Qué es lo que parte que no entendí? Pero es que estamos en ese paso y antes... No importa, pues esa es la magia de la recursividad. Ah, ya. ¿Sí? La magia de la recursividad dice que si tú ya tenés calculado ese, entonces el siguiente lo voy a calcular rápido. Sí. Tú decís, bueno, ¿y cómo calculé antes? Bueno, que el primero lo voy a calcular muy fácil. Entonces de ahí para arriba la recursividad hace todo el trabajo. Pero eso va a haber que ir guardándolo después. Onda, por ejemplo, va a ser el de otro caso. No creo que haya que calcularlo de nuevo. No, pues lo guardáis. Ya. Lo guardáis. Bueno, es que después vamos a ver cómo lo programo. ¿No? Quiero que vean disectar el problema, ¿cachai? Ya. Yo agarré el problema, lo partí en pedazos y después yo puedo calcular todas las otras cosas, las voy a calcular rápido. ¿Sí? Entonces lo que te estoy tratando de enseñar, Pablo, es que si yo ya tengo esa suma, yo ya sé cuánto vale esa suma. No sé, caché. ¿Ya cachaste? Entonces yo ya sé cuánto vale la suma mínima ahí. La suma mínima desde acá tengo dos posibilidades. O usé solo S, o usé S más la suma mínima de acá. Sí. Eso se calcula así. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular todos esos mínimos, lo hago en tiempo lineal, en una vuelta para allá. ¿Cacharon? Entonces, una vez que tengo este calculado, sé calcular ese, tengo ese calculado, el n grande lo voy a calcular en tiempo constante. Me paro en un i y calculo el mínimo entre esos dos. Me paro en otro y calculo el mínimo entre esos dos. Y respondo. ¿Cachai? Entonces, ¿qué cosas tenía que calcular? Tenía que calcular un arreglo que tenía las sumas parciales. Tiempo lineal. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más tenía que calcular? Tenía que calcular otro arreglo que tenía las sumas desde el cero. Entonces uno podría decir como suma mínima desde el cero. Cero es con cero, ¿no? O con C. En español parece que es con C. Ya. Suma mínima desde el cero. O bien. El otro arreglo que tenía que hacer era el de las sumas mínimas hasta el cero. Hasta el n-1. Ya, pero pongámosle. Hasta el n-1. Ya, pongámosle S, B y C, no sé. Lo mismo, ¿me cachan? Entonces, aquí voy a calcular toda esa n. Una vez que tenía esas tres calculadas, para calcular el mínimo en cada punto, lo único que tengo que hacer es calcular el mínimo entre el primer arreglo, las sumas hasta el n-1, esta, o la suma entre esa, que la voy a calcular, más esta de aquí. Y en tiempo constante respondo. El código es trivial. Pero es difícil imaginárselo. Posiblemente es difícil imaginárselo, pero cuando uno tiene todas las restricciones que le están imponiendo, o sea, no te queda otra, ¿cachai? Posiblemente podrías tratar de hacer otras cosas, pero disectando el problema es como, ¿cuál es la forma de calcularlo? ¿Cachai? ¿Sí se entendió? ¿Y podrían hacer este programa? Hay que intentarlo. Escúchame, pero no, pues si lo podemos hacer hasta en la pizarra. O sea, si la cuestión es así, ¿no? Como... Ya es como puedo calcular el S. El S sí lo pueden calcular. Que es la suma acumulada. Sí. ¿No? Suma acumulada, ya. ¿Cómo calculo el mínimo para arriba? También lo pueden calcular, pues sí, trivial, ¿no? Y el otro también, sí es lo mismo. Sí. Una línea para ese, una línea para el otro, una línea para el otro, una línea para responder, se acabó. 5 líneas. La lista para pedir el número. Ya, el número y después el for arriba que dices que quiere hacer. Sí. ¿Sí se cachó? Sí. Ya. Este problema, lo que yo creo es que es de los fáciles. Es de los bien fáciles de un campeonato regional. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que acostumbrarse es a dividir el problema en pedazos. Eso tienen que acostumbrarse. Dividir el problema en pedazos, de estructura y pueden hacerlo. ¿Preguntas de esto? Ya vos, pregunten. ¿Entiendes? ¿Funciona? ¿Sí o no me creen? Sí, funciona. Sí, pues, funciona, o sea, no tuve que demostrar ningún teorema, son puras cuestiones como evidentes nomás de la suma. Lo único interesante es cómo se dividió el problema para cachar de dónde partir. Y cachan que el cero da lo mismo, o sea, podría haber partido desde acá, desde cualquier punto que parta, me sirve todo el análisis que acabo de hacer. ¿Sí? Ya, bacán. Este problema no necesita ningún algoritmo especial, ninguna cuestión
Nada, o sea, necesitaba programar nomás y poder dividir el problema en varios pedazos. ¿Ya? Todos tienen que programarlo y tener accept de NUMA. Creo que ustedes me dijeron que había alguien que lo había hecho, Sí, un matemático. pero hizo otra cosa, parece. Por lo que me dijo ¿Qué la fue lo Cata, que había hizo? hecho otra cuestión. Miguel, ¿te acordás? No sé, Felipe me intentó explicar y no pudo. Ya, pero esto es muy simple, ¿no? La idea detrás es simple. Lo que trataba de hacer algo con los negativos en realidad. Como que aprovechaba los números negativos. La única forma de tener sumas negativas es teniendo negativos. Y con eso se aprovechaba. No sé cómo lo hacía. Ya, esa es otra opción, o sea, si tú tenés números negativos, claro, podés partir de un negativo y eso te da mucha más estructura. Pero si tú partís de un negativo, sabías al tiro que es no. Pero no, porque obviamente van a haber un caso donde todos son positivos hasta el final. Ya, pero es que ahí respondís rápido. Que lo que tú podrías hacer es buscar un negativo. Si no encontráis ningún negativo, respondís que todo Pero es puede posible. poner dos negativos, entonces cada vez se va a ver como. Ah, no, pero es que supongo que lo que hacía era encontrar un negativo y de ahí tomar una decisión lineal. Sí. Supongo, no sé, no lo Pasó, pensaba así así. que. ¿Pasó y pasó en la uva? Sí, pasó con tiempo. ¿Cuánto me nombrara, verdad? No sé, pero era bastante rápido. Era 2 segundos. No puedo Ya, pero igual deberíamos, o sea, habría que probarlo en la uva también para cachar. Lo más probable es que pase nueva porque mi computador se demora siempre el doble. Sí, pero no sabemos si en uva tiene los mismos casos de prueba. Pero tiene los tiempos. Sí, pero no sabemos cuántos casos de prueba tiene en uva. ¿Cómo? O sea, con el caso de prueba no, pero. Ya, pues eso es lo que no sabemos. ¿Cachai? Entonces, posiblemente para nosotros los casos de prueba que tengamos son muchos menos y no más, tengan más casos. Entonces, ahí que cachar. ¿Ya? ¿Preguntas de este? No, nada. Ya, vamos a verlo. ¿Ni lo leíste? No me acuerdo. Tuvieron 5 horas el viernes y con un problema que ya habían hecho el viernes anterior. ¿Tú tenés la Sí, yo respuesta? creo que lo puedo explicar. Ya, dale. Da un número n, No, un número N. sí, un número n. Se busca un número formado por el producto de números distintos anteriores a n, tal que sea un cuadrado perfecto. Y luego ese número en módulo Ya. 1.100.000. Lo que yo busco, da un N, lo que yo busco un D. Sí, Que el D sea una multiplicación de números distintos. de números distintos, Menores o iguales que n. menores o iguales que N. Sí. Y Tal que, sea el cuadrado perfecto más grande que se puede formar dado esa condición. ya, tal que D sea tan grande como sea posible Claro, y cuadrado y perfecto. sea igual a K al cuadrado. Eso. Luego lo que me piden en realidad es de módulo ese número. ¿Por qué me piden D módulo ese número gigante? Porque es enorme el número. Sí. Ese número es demasiado grande, ¿sí? Porque los números que yo puedo formar multiplicando números más chicos que N pueden ser tan grandes como En el factorial. N factorial. ¿Cachai? O sea, el número más grande que yo puedo formar multiplicando números distintos que son menores que N Una es N factorial. Por eso dice números distintos. ¿Sí? ¿Cachan eso, no? Eso debió haber saltado así como como que el problema le estaba diciendo N factorial. N factorial. ¿Sí? O sea, estaba claro, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando yo? ¿Quién dijo no? ¿O sí? Ya. ¿Qué es lo que estoy buscando si me olvido de esto? Es como... El número, lo que estoy buscando es un número que sea menor o igual que N factorial. Sí. Y que sea un cuadrado perfecto. Y que sea lo más grande posible. ¿Se cacha? Entonces lo que estoy buscando es el cuadrado perfecto más grande que es menor o igual que N factorial. Ya, eso también requiere que... Estefano, nunca llegaste a eso. No. O sea, nunca lo imaginé así, ¿no? Ya, pero ya, no hay imaginación, No, es como sí, leerlo sí, hasta que... Pero ¿por qué no ponen eso en vez de dar dos? No, porque esa es la idea. Pues. Enrodaste. Ya, pero es que ese es tu trabajo en los primeros Sí, 2 minutos. Leer el problema y decir, ya, lo que necesito es encontrar el número, el cuadrado perfecto que es más grande, que es menor o igual que N factorial. Eso es lo que necesito. Es que con lo del módulo estaba discutiendo. Y ya, eso es importante. Cada vez que le digan el módulo, olvídense de lo que dice el módulo. Eso es simplemente porque el número va a ser tan grande que ustedes no lo van a poder imprimir, no lo van a poder calcular tal cual. ¿Sí? Entonces cuando dice el módulo, lo único que importa es que te están pidiendo un pedazo del número. ¿Sí? Ahora igual se pusieron pedazos, pesados, porque yo hubiera medido, no sé, como módulo 100, ¿para qué? Pero es para que el problema sea más fácil. ¿Ok? Ahora, cuando a mí me piden algo módulo, yo no me tengo que asustar, porque lo que yo sé que puedo hacer es que todas las operaciones intermedias, lo único que hago es siempre hacerlas con módulo. ¿Me caché? Pero ¿cuál es la...? O sea, sí, Ah, ya, que lo que no me piden este número, porque este número es muy No, grande, sí, pero- me piden este número. onda, ¿qué es lo que se puede operar con el módulo? Todo. O sea, si ¿cómo tú tenés, ya, esto es lo primero que tienen que aprender. Si tú tenés A por B módulo R, eso es lo mismo que decir A módulo R
por D módulo R, todo esto módulo R. ¿No sabía? No. Incluso en discreto, o sea, en final, pero eso es. ¿Cómo? En discreto, igual soy la parte de teoría de números. Ya, pero esto es como... O sea, no Sí, necesitáis pues, un sí, curso lógico, para que te pero- enseñen esto, ¿no? Pero igual soy. Tú lo sabías, Luca, ¿o no? Sí, se lo sabía. Esencialmente lo que están diciendo es que piensen en lo siguiente. Imagínense que tú te querís quedar... Siempre piensen que el módulo... Si el módulo hubiera sido módulo 100, ¿qué es lo que le están pidiendo? Los últimos 2 dígitos. 100. Si hubiera sido módulo 1000, te piden los últimos 3 dígitos. Entonces, básicamente, multiplicar factorialmente y sacar módulos de la rata. O sea, ¿el resultado? No. Buscar el- La solución no. Hay que tener cuidado. O sea, porque hay que tener cuidado porque recuerden que aquí estamos sometidos al tiempo. Y el tiempo es muy rígido en estos problemas. ¿Sí? Entonces después tenemos que analizar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en el fondo, si te piden los 4 últimos dígitos de un número y tú tienes que operar un montón de números, un montón, y sacar los últimos 4 dígitos, tú sabés que la operación de entre medio, cada vez que hay una operación, quédate con los últimos 4 dígitos, no necesitáis lo otro, si el resultado lo queréis con los últimos 4 dígitos. Todos ven eso, que eso es muy evidente, ¿no? A ver. ¿No, Estefan? Es que me está pasando Concéntrate, po. Te veo así como mirando a cualquier parte. Imagínate que yo te doy una operación súper gigante, grande, ¿sí? De números gigantes entre medio. Y lo que yo digo es que a mí lo único que me importa son los 4 últimos dígitos del resultado. Sí. Entonces, es evidente que cada uno de los números entre medio, lo único que te importa son los 4 últimos dígitos. No te importa nada más, ¿sí? Y los resultados entre medio también te importan los últimos 4 dígitos. Entonces, sácale módulo a todo. Ya, eso ocurre no solo por los dígitos, ocurre porque las operaciones modulares tú puedes sacarle módulo en todas partes. ¿Sí? Y esto es imprescindible porque si tú llegas al número al final y sacas el módulo, el número al final no te va a caer un entero. Eso es lo que va a pasar. El número va a ser, no sé, ¿cuánto es el n más grande aquí? ¿Cuánto es ese número factorial? No, yo creo que ningún computador no puede calcular. 10 elevado a 65 creo que era. Algo así. O sea, lo Por ahí. salía en Wolfram Alpha. Ya, esos son 10 millones factorial. Y el 10 elevado a 65. Sí, era algo así. Era como... Ya, y ese número ese es infinito para todos los efectos prácticos, ¿no? O sea, si alguien trataba de meter el 10 a 65 en el computador, imposible, no lo iba a lograr, ¿no? Un check de sanidad. ¿Cuál es el número más grande que pueden representar con un número en ¿Con un entero? un C++ o en... No le va a 32 menos. Sí, Y- un int son 4. Ya, y más o menos son 10. ¿Elevado a cuánto? ¿Y lo Ahora 64 no. 263? como... Y existe el log. Ya, espérate, con int es toda la 32 menos 1. Pero eso es aproximadamente 10 a la cuánto. Que eso es lo que necesitáis, porque ese número no te dice nada, ¿no? Sí, no. O sea, como 1000 millones. 10 a la cuánto. ¿Cuántos megas son estos? ¿Cuántos Esto es gigas? como- Creo que... Megagiga. Entonces, 10 a la... No. Una aproximación. Es como 10 a la 9 casi. Sí. Como 10 a la 9, no, No, Ya dice- era 10. Más o menos. 10 a la 9. Yo la 9 y la 10. Sí. Ya, pero al menos 10 a la 9 estoy seguro que lo voy a poder meter dentro de mí. No, es 10 a la 65. Es 10 elevado a 65 millones y 155. Ahí puede ser, ahí tiene, 59, ahí tiene. ahí tiene sentido. Sí, 10 elevado a 65 millones. Sí, pues ahí tiene sentido porque solamente multiplicando el anterior ya tiene el doble de cero. 25 millones, como 10 elevado a 10 elevado a 6. Más que eso. Estáis locos, o sea, imposible hacer nada con el número, ¿cachai? No tenéis por dónde que ese número. Pero sí podéis calcular ese número. Módulo 1007, o sea, módulo 1000 millones 7 es menor que 1000 millones 7. O sea, por eso te lo piden así. ¿Sí? ¿Se cacha? Ya. Ese es el número más grande que voy a poner en un int y en un log. 260. En realidad es 264 o 263, pero no. Pero 10 elevado a 4. 263 debería ser como el doble, no tiene 10 elevado a 18. O sea, el doble de después. Perdón, no. ¿Y el 2 por 10 elevado cuánto es? Sí, pues 2 No es 10 a la 18, ¿no? ¿Tenéis de la 18? de la 18. El doble de bits. Sí, pues el doble en el exponente. Sí, sí. ¿Ya? Eso es para llegar. ¿Sí? Entonces es imposible meter números muy grandes allá adentro. Ya, bacán. Todos concentrados ahora. Todos concentrados. Todos. Incluso los que llegaron tarde. Tiene 2 millones de cero. Ya, bacán. Entonces, lo que necesitaba yo... Ya, entonces el módulo te confundió. El módulo nunca más debería confundir. Jamás. ¿Sí? Módulo... ya. Lo único- de hecho, el módulo debería indicarte algo. ¿Qué debería indicarte? Si te están pidiendo módulo algo. Lo último. ¿Qué debería indicarte el problema? Meta información.
Si me están diciendo lo único que necesito es el resultado, pero no el número, es el número módulo algo. ¿Cuál es la meta información que te salta del problema? Que el número es gigantemente grande. Ah, bueno. Pero eso es lo que te dice el problema, ¿cachai? Que el número va a ser asquerosamente grande. ¿Qué te dice eso? Que no podéis contar hasta ese número y después sacar el módulo. Que tenéis que usar algo, alguna operación, en general exponentes o multiplicaciones que te van a llevar a ese número, y todas esas operaciones las vas a tener que hacer con módulo, ¿sí? Esa es como meta información que te sale del problema, ¿ya? Entonces lo que nosotros queremos ahora es encontrar el número que es cuadrado perfecto, que es más grande que es menor o igual que n factorial. Ahora ya cachamos. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Se cachó? Ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Factorización privada? ¿De quién? Del módulo. O sea, de todos los números anteriores a n. ¿De quién? ¿Cómo? ¿Qué estáis factorizando? Si tú factorizaste todos los números menores que n, ¿cuál es el que estáis factorizando? n factorial, o sea, no. N factorial. ¿Sí? ¿Por qué te sirve la factorización prima de n factorial? Porque el mayor cuadrado perfecto va a ser la factorización prima de cada primo, pero elevado a un exponente par. Eso es un cuadrado perfecto. Ya, voy a tratar de ir. Sí, está bien, está bien. Si lo único que hay que ver después es cómo programar ese rápido. Sí, eso por lo menos. Ya, entonces piensen en lo siguiente. Imagínense que el n que me dan, el n, yo tenía un ejemplo aquí, bueno, con unos números. Imagínense que el n que me dan es el 21. N igual 21. ¿Ok? Entonces, ¿qué números puedo multiplicar yo para darme lo que yo quiero? Es multiplicar números que son menores o iguales que 21, distintos que me dé t. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los números que tengo disponibles para multiplicar? 2, 3, 5, 7. Ya, voy a escribirlos todos. Sí, me demora un poco. 2, 3, 5... No, ¿qué estoy haciendo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Acá, me paso. Luego de componer todo y cada uno de Ya, pero espérate, lo que yo quiero es encontrar una multiplicación de estos números que sea un cuadrado perfecto y que sea tan grande como sea posible. ¿Esto por la derecha? Ya, pero eso es lo que quiero primero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la observación que hiciste tú? Que ese número cuadrado perfecto iba a ser el producto de todos los factores primos de cada uno de esos números, pero con exponente par. Es decir, por ejemplo, si yo no, en la factorización prima de todos esos números tenía en total, no sé, 17... Ya, entonces factoricémoslo. O sea, lo que tú decías es que veamos la factorización prima. Entonces este me queda 2, este me queda 3, este me queda 2 por 2, este me queda 5, este me queda 2 por 3, 7, 2 por 2 por 2, este me queda 3 por 3, este me queda 2 por 5, este me queda 3 por... No, ¿qué pasa? Este me queda 2 por 2, 2 por 2 por 3, este es 13, este es 2 por 7, este es 3 por 5, este es 2 por 2 por 2 por 2, este es 17, este es 9 por 2 por 3 por por 3, este es 19, este es 2 por 2 por 5 y este es 3 por 7. 3 por 7. Ya va. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito ahora es multiplicar algunos de estos números de manera tal que cuando yo los multiplique se dan cuenta, por ejemplo, si yo multiplico el 20 por el 18, ¿sí? Eso me va a quedar como 2 por 3 por 3 por 2 por 2 por 5. Yo me pregunto, ¿ese es un cuadrado perfecto? Ese no, ¿Por qué no es un cuadrado perfecto? porque el 2 quería exponente impar. Y el 5 El 5 también. Sí, también. ¿Cachan? ¿Por qué no es un cuadrado perfecto? Porque este número es 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5. Ese número no es cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo se ven los cuadrados perfectos? Entrando pares de... Como números elevados a números pares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el cuadrado perfecto aquí? No sé, vos, por ejemplo, el 12 por 18. No, miento, nada que ver. Pero arréglalo, pues, el 8 por el 12 8 por el 18. Sí, sí, sí. ¿Sí? 8 por 12 por 18. 8 es 2 por 2 por 2. 12 es 2 por 2. No me quedaron 3. Pero eso por 3. No me quedaron 3. Ya, por 3. Sí, eso. Por 3. ¿Sí? 3 por 2 por 2 por 2. Ya, esto fue muy interesante lo que acabo de hacer. Es arreglable. Todos los números que yo multiplique que no sean primos, los puedo arreglar poniéndole otros primos. ¿Cachai?
¿Eso lo habíais notado o no? Sí, de hecho hicimos como, hay una fórmula general del número, en verdad. El productor Ya, de... eso es lo que nunca van a tener que hacer. No, no es que Nunca tienen que buscar fórmulas generales para las cuestiones porque siempre tienen que programar. No, sí, o sea, igual la fórmula se programaba porque exigía cosas como sumatorias recursivas, pero... Ya, ok, pero sigamos analizando este problema. Entonces, noten que el 3, que lo voy a arreglar poniéndole un 3, pero necesito concentración total. El 18 es 2 por 3 por 3. ¿Sí? Entonces esto me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 a la 6, y este me queda 1, 2, 3, 4. 3 a la 4. ¿Sí? ¿Se cachó? Entonces, la observación es que si yo quiero multiplicar estos números de tal manera que sean todos los exponentes sean pares, lo que yo puedo hacer es empezar a elegir números que no son primos. Elijo todos los números que no son primos y los completo con primos. Los que no hayan quedado pares. ¿Escucharon? De hecho, lo que yo estoy seguro, en este caso, si me dicen 21, es que el 11 no va a aparecer. ¿Cachan, no? Sí. ¿Por qué el 11 no va a aparecer? Porque no sé solamente porque es un primo de la Porque está ahí nomás. ¿Sí? ¿Cuál no va a aparecer? El 17. 17. El primo más grande que puede aparecer es el 7. ¿Sí? Y de hecho el 7 va a aparecer. Solamente con el 22, claro. Sí. Y el 7 va a aparecer. ¿Por qué? Porque si yo elijo los otros números que no son primos, me va a quedar un 7 guacho. Los primos mayores que la mitad no... ¿Cacharon? Ya, entonces, ¿cómo? ¿Cachaste? Ya. Entonces, ¿cuál es la técnica para cachar cuál es el número? Si me dicen 21. La técnica más fácil. Primero descartar los primos, algunos primos. Pero la técnica más fácil, ¿qué es lo que hago? Agarrar los primos menores a la mitad, todos los primos menores. No estoy pensando en que sea eficiente. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué cuento? La cantidad de factores. Tampoco, no. ¿La cantidad de factores? O sea, iba a decir al principio que tuviera más factores, pero eso tiene nada que ver, porque depende de los primos que ocupamos. Pero no va a depender de ellos, eso es lo que les quiero mostrar. Que yo siempre voy a poder arreglar un número. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Te voy a contar cuántos 2 aparecen aquí. Ah, ya. ¿Sí? ¿Cuántos 2 aparecen acá? Contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bacán. Es par. ¿Sí? Entonces tengo 18 2. O sea, multiplico todos los números que tengo. Porque puedo hacer... Acuérdate que no me interesa, lo que me interesa es el resultado. Ah, ya. Entonces, lo que voy a hacer es no multiplicar esos números, multiplicar sus Sí, factores. bueno, ¿no? selecciono todos los... Pero no lo voy a hacer tampoco. Sí. Lo que voy a hacer es multiplicar sus factores, ¿no? Ya. Eso lo que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo ahora, lo que les dije antes, es para decirles que el número lo voy a poder calcular de la siguiente forma. Ya. 2, ahora 3, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. 3, tengo 9, 3. ¿Sí? ¿Cuántos 5 tengo? Ya, ayúdenme ustedes. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 4. 20... 4. ¿Sí? ¿Cuántos 7 tengo? 3. 2. 3. 7, 12, 22. 3. ¿Ya? Y ahora ya sé que 11 tengo 1, 13 tengo 1, 17 tengo... No, 17 tengo 1 y 19 tengo 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el número? Sería 2 a la 18 por 2 a la 18 3 a la por 3 a 8, la 8. por 3 a la 8, 5 a la 4 y 7 a la 8. 5 a la 4 por 7 a la 8. Se acabó. Pero necesariamente... ¿Por qué 7 al lado? Porque tengo 3 7. Ah, ya, fue claro, claro. Pero necesariamente se puede formar esa combinación con esos números porque igual... Es que eso es lo que le acabo de decir, ¿no? Lo que le acabo de demostrar es que se puede. Porque si te falta uno, ponía el primo que te falta. Ah, Y si te sobra, pues, sacar. casi, no entiendo. En el fondo, en el fondo lo que tú decías es que ¿cómo genero este número? No, porque a lo que voy es a que, chuta, no podemos seleccionar los primos por separado, va como en pack. Los primos no. O sea, los números sí. Eso es lo que te convencí antes, lo que te traté de convencer antes. Que esa es la única duda que uno podría tener en esto. Que en el fondo, lo que yo te digo es que ya, selecciona este. ¿Sí? ¿Cuántos 2 te quedan? Tenés que llegar a 18. Me ahorro falta ¿Sí? Entonces tú decís, agarro este, sin agarrar el 2. ¿Sí? Agarro todos los que son divisibles por 2. Si llegué justo a 18, estoy bien. Si me falta uno, agarro el 2. Es que en el caso de 2, por ejemplo, voy a tener que agarrar todos los pares. Sí, pero en el caso de 3, no. No te vas a agarrar todos los múltiplos de 3. Pero ¿qué pasa si uno de esos pares tiene un número que después me da problemas? Es que eso, lo que te estoy mostrando es que no te va a dar problema. Sí, eso ¿Por es qué? ¿Por qué? Porque ¿No pasa?
No, porque 2 por 11, por ejemplo, que sería el siguiente número que genera un problema, por ejemplo, sería 22, que siempre no hay. No. O sea, En el fondo siempre lo que pasa es que tenéis los primos guachos, que son los que te van a ayudar para generar ese número si es que no podéis generarlo. ¿Cachai? Ese número es multiplicación de números que no son primos, más multiplicar primo para todos los exponentes que te quedaron no pares. Y ¿cachai? Que los exponentes te pueden quedar tenéis dos opciones, o te quedó el exponente par o impar. Ah, ya. Ahí te convenció, ¿no? Ya, sí. O sea, multiplica los números y te queda el exponente par o impar. Claro, Si te quedó guardo- impar, ponle un primo. Claro, guardo los primos como reserva y si lo necesito. Ese, pero estáis pensando en cómo programarlo. No. Ah, ya, estoy pensando en tu mente. Yo Ya, hablo así. ya estoy pensando en tu mente. Voy a hacer los primos como reserva, multiplico todos los números que no son primos y después a los primos les pongo los que me faltan para hacer un Ya. cuadrado perfecto. ¿Sí se cachó? Entonces, si yo te convencí de que eso lo puedo hacer, entonces lo único que tengo que hacer es contar cuántos 2 hay, cuántos 9 hay, cuántos 2 hay, cuántos 3 hay, cuántos 4 hay. ¿Sí? ¿Eso fue lo que trataron de hacer ustedes o no? Sí, pero no los contamos. A ver, ese 18, ese 9, ese 4, ese 3 lo íbamos sacando con una fórmula, o sea, como recursiva. Porque ese 18 es como parte entera de 21 dividido 2, más parte entera de 21 dividido 4, más parte entera de 21 dividido 8, y así. Y con el 3 parte entera de 21. Ya, pero ¿qué es lo que es importante? Lo más importante, que al final es lo que te da el triunfo en este problema, porque usted se cayó por tiempo, ¿no? Sí, pues, sí, Ya, miren. ¿Qué pasa si yo ahora llego? Esto ya lo calculé, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora llego yo y me viene el 22? Agrego los números extra que me trae. ¿Qué es lo que hago? Esto es 2 por 11. ¿Sí? Le sumo 1 a ese. Y le sumo 1 a este. Y considerarlo. Y chao. ¿Cachaste? Sí, eso no es. Entonces no hay ni una fórmula detrás. O sea, lo único que hago es, cada vez que veo un número siguiente, yo lo puedo hacer muy rápido, no me demoro nada. Bueno, nada. Tengo que factorizarlo. Eso es lo que les quiero enseñar. ¿Sí? ¿Cacharon o no? ¿Cachaste, Stefano? Sí. ¿Sí? Si ahora me dan el... Bueno, y una vez que tengo todos estos números, ¿qué es lo que hago? De nuevo lo que hice, ¿no? Veo cuáles son pares y los multiplico. ¿Pero cuánto demoras en contar cuánto hay de cada uno? O sea... Eso, ¿cuánto demoras en contar? ¿En qué? En contar cuántos 2 hay, cuántos 3, 4... Ya, pero es que eso es lo que estoy tratando de decir. De nuevo, la recursión es mágica. Imagínate que ya lo contaste para 21. Ya. ¿Cuánto demoráis en contarlo para 22? Ya, uno. Nada. O sea, sí. Demoráis nada. ¿Pensaste? Pero lo que no cacho, por ejemplo, es que si te tira, porque uno tira como en el input listas de números, si uno tira, por ejemplo, 21 y de ahí, qué sé yo, ese número 9, 3, Ya, 4. aquí los con más experiencia, que no hay Ronnie. ¿Qué es lo que hago entonces? ¿Qué? Que lo que yo estoy diciendo es que si yo ya sé el 21, para el 22 lo puedo hacer muy rápido. Tengo los resultados para el 21, actualizo el 22, la agrego la cuenta. Y Ya, pero lo que me dice él es que me pueden preguntar por el 21 y después me pueden preguntar por el 55. Ah, ya lo tengo guardado de antes. Los calculo todos, ¿no? Los calculo todos. Sí, pues. Tiene sentido. O sea, si en el fondo, y de hecho, si tú veis cuál es la complejidad de lo que hiciste tú, es más o menos calcular todo igual. Para cada número voy a tener que sacar los primos y voy a tener que calcular cada uno de esos números. ¿Sí? Y lo voy a hacer una vez y otra vez y otra La vez. diferencia es que lo guardo. O sea, Entre eso y esto, la diferencia es que lo guardo. vamos a ver que al final no tenéis que hacer ninguna división. Que toda esta cuestión la podía hacer, de verdad que lo voy a hacer con este código. O sea, es eso. Sí, pero después de que uno lo destila harto. ¿Ok? ¿Ya? Pero lo importante es la estrategia de alto nivel primero. ¿Ya? Estrategia de alto nivel. Y ya como que... Ah, no, ¿está hasta qué hora? 7:40. 7:30. Ya, bacán, ya. Que lo que quiero llegar es al algoritmo. Ya, entonces, la estrategia del que tiene experiencia es... Si me pasa del 1007, no, ¿cuánto es? No, perdón, el 10 millones. Si me pasa del 10 millones, yo me voy a demorar todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me conviene? Calcularlos todos. Tener todo calculado hasta 10 millones y después cuando me pregunten le respondo de a uno. ¿Cachan? ¿Sí? O la estrategia lazy. La estrategia lazy es como una estrategia floja. Cuando me preguntan uno, calculo hasta ese número. Y después cuando me preguntan uno más allá, calculo hasta ese. Y si me preguntan uno más chico, le respondo. ¿Cachaste? Sí. Ya. Entonces, ya, ¿se cachó bien la estrategia? ¿Entendiste ahora, Estefano? Sí. Ya. ¿Se cachó ¿lo cachaste también, Pablo? ¿Sí? ¿La estrategia en general? Sí. Y ahora la pregunta es cómo crees que lo programa. Porque hasta ahí está bien, ¿cierto? Hay que saber factorizar primero. Y hay que saber factorizar. ¿Qué más hay que saber? O factorizar todo en Stein. Comparar.
Comparar, multiplicar, hacer info, ¿no? ¿Cómo guardarlo? Hay ¿Cómo que guardar guardarlo. qué? Es una lista para guardarlo. Una lista muy... Ya, pero ojo, esta es una estrategia del pizarrón. ¿Sí? Lo que yo después quiero es implementar esto de la manera más eficiente posible. Recursiva. No sé si recursiva, no lo vamos a hacer, yo no lo hice recursivo, lo hice en el papel. No me dio accept, ¿sí? Porque no lo he mandado. Lo hice iterativo, ¿sí? Pero vamos a ver cuál es en el fondo, recursiva, cuál es la diferencia. Que iterativo yo lo voy calculando de a uno, recursivo me paro en uno y llamo recursivamente la función. Esto es lo de iterativo, ¿sí? Pero la pregunta es cómo voy calculando todas las cosas intermedias, eso es lo importante, ¿sí? Para ir cachando. Ya, entonces, esto era lo que les quería enseñar ahora, lo que viene ahora. ¿Cómo factorizo? De cuarto, ya. ¿Cómo factorizo? No sé. Alumno de cuarto año que no sabe factorizar un número. Primo, porque no sabemos los primos. ¿No sabéis cuáles son los primos? Nosotros somos crías. Somos una cría. Ya, una criba. ¿Qué es una criba? ¿Qué es lo que es una criba? O sea, hasta un número n, esos dos primos hasta ahí, van Ya, pero ¿cómo funciona la criba? descartando los, Ya, no voy a hacer de nuevo todos los números, ¿ok? descartando los múltiplos de los primos. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago en la criba? Ya, ayúdame. Estos son los números. Yo quiero hacer una criba. ¿Sí? Primero tomo el 2 Ya. y luego el tacho todo Ya, su... pero digo el 2 es primo. Sí, el tu primo. Y luego Tacho todos sus múltiplos. el 4 no es primo, el 6 no es primo, el 8 no es primo, el 10 no es primo, el 12 no es primo, el 13 no es primo, el 6 no es primo, el 18 no es primo, ¿Reduzca la mitad de caso? 21 no es primo. Ya. Ahora, Me paro en el 3, veo si es primo y volvemos. ¿cómo voy a parar el 3 de sus primos? ¿Cómo? ¿Cuál es la gracia de la criba? O sea, que bueno que el siguiente, si no está tachado el primo... El luego por siguiente suposición. número que no está marcado es un número primo. 3 es primo. Oh. Este del colegio sí, ¿no? Ya. ¿Qué marca ahora? Tú mismo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eduardo? Eduardo, ¿qué es lo que hago ahora? Yo también el 4, no, es primo porque... No. Acabo de marcar el 3. ¿Qué es lo que hago ahora? Tacho todos los 6, 9, 6 ya está marcado. Nueve, Pero de ¿no? hecho, sí, bueno, no importa. Después le veo la optimización. 9, sí, ¿cuál? 12, 12, 15... 15, Podríamos, claro, 18, 18. 21. Pero 21. podríamos decirles cuál, o sea, por cuál fue tachado a cada número, entre comillas, y eso serviría después para... ¿Ya cachaste? ¿Y sabías eso? ¿Y de dónde lo sacaste? No, lo acabo de... Ah, lo acabas de decir. Ya, bacán. Vamos, que lo que quiero ver es que ustedes hicieron esta criba Sí. o hicieron otra. No, hicimos un... eso, sí. Ya, aquí está la que no sirve. No, sí sirve, pero te va a causar muchos problemas. Ya, pero ya cachaste, Eduardo. Eduardo, ¿sí? ¿Cómo sigo entonces? Ya, cinco es primo. chuta, claro, el 4 no es primo. Porque está marcado. Sí, El 5 sí. Sí, 10, 15, Lo 20. tengo todo marcado. ¿Cuál es el primo? 7 es primo, 11 es primo, 13 es primo, 17 es primo, 19 es primo. ¿Sí? ¿Se cachó? Bueno, y tengo que ir marcando todas estas veces. Primera pregunta. ¿Cuántos números tenía que saber yo si eran primos? Ustedes que lo hicieron. ¿Hasta qué número tachaste si eran primos o no? Hasta la mitad del número. Raíz de... O sea, Raíz del número, parece que por ahí yo se lo vi antes PSU, como que O sea, los Ya, pero si yo quiero sacar todos los primos desde 1 hasta n, porque necesitaba todos los primos. Chuta, que pasar la factorización prima de n. Ah, ya, es que en verdad tampoco interesa entonces. Pues, La verdad es que no, pero eso vamos a optimizarlo después. ¿Por qué? ¿Por qué no me interesan todos? Porque yo sé que los primos que son menores que raíz de n nunca van a aparecer en este de acá. ¿Sí? Se podría haberlo hecho con menos. ¿Sí? O sea, Pero en general, la pregunta, esto es importante. ¿Hasta cuándo yo puedo hacer la criba? ¿Cuál es el número más grande al cual yo puedo llegar con una criba en tiempo de competencia? Ronnie. Ya, vos lo deberíais saber así, vos. No lo he experimentado, pero debe ser algo así como 100.000 por ahí. El día a las 7. Hasta el día a las 7 lo puedo hacer en tiempo de competencia. ¿Ok? Con 1 millón ya dudaría un poco. Y eso es Pero el día a las 7 lo puedo hacer. ¿Sí? Eso es día a las 7, ¿no? justamente pensar ahí. Ya. ¿Sí? Eso era otra cosa así como, oye, alcanzo a encontrar todos los primos. ¿Sí? Esa cosa la tienen que saber ustedes. ¿Sí? Ahora la gracia es que si yo llego hasta el día de las 7, puedo factorizar números desde... ¿Hasta qué tamaño? Día de la 14. ¿Cachai? Entonces, a pesar de todo lo que les digan en los cursos de computación teórica, que factorizar es muy difícil, el computador puede factorizar números hasta el día de la 14 de manera más o menos rápida. ¿Ok? Con 100 dígitos ni cagando. No puedo factorizar nada. Pero el día de la 14 puedo factorizar. Lo importante es que la criba la puedo hacer hasta el día de la 7. Y en este caso, voy a hacer la criba completa. Chao. ¿Por qué sería la 14? Porque tú sabes que el primo...
El primo más grande que tengo es 10 a la 7. El primo más grande que tiene es 10 a la 7. ¿Sí? Claro. Y ese, no puede ser la multiplicación de dos primos que son más grandes. Perdón, 10 a la 14. ¿Sí? Tú querías un número de 10 a la 14. Ese número no puede ser la multiplicación de los números primos que son más grandes que 10 a la 7. Ah, O sea, todos ya. sus factores están o abajo de 10 a la 7 o hay un solo factor que está ahí, que es igual a todos los factores que están acá de ese número dividido por todos los factores que están acá. Ah, ya, perfecto. Con dos factores como de orden 10 a la 7 que sean primos, se multiplican y nos da un número que no es primo, pero que es factor de esos dos factores 10 a la 7. Sí. Ah, ya. O sea, en el fondo lo que dije recién, no sé si exactamente lo que dijiste tú, pero el 10 a la 14, el factor primo más grande que tiene, como máximo está entre estos dos, pero el siguiente está de aquí para abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo factorizáis 10 a la 14? Buscáis todos sus factores primos acá. Esa es la factorización. Y después veis si te falta algo. Si te falta algo, lo que te falta es exactamente 10 a la 14 dividido por esa factorización. ¿Cachaste? ¿Sí? Entonces, en general, ¿cachaste, Juan Pablo? Ya, entonces, en general, hasta 10 a la 7 puedo hacer criba. Ya. Ahora, ¿ustedes lo factorizaron? Sí, ¿El número? ¿Y factorizado. cómo lo factorizan usando la criba? Uy, eso bueno, se lo hizo el Robinson en primer lugar, pero... Ya, pero es que es muy fácil si tú no hacías esta criba, sino que hacías otra, que es la que decía Eduardo. Sí, ahora lo veo, sí. ¿Sí? Claro, que ir, mientras uno va haciendo o sea, mientras uno va a decir primos, ir viendo las factorizaciones. Por ejemplo, esos primos voy guardando los números por los cuales... Pero no guardando los. Bueno, guardando L en el caso número por el cual lo taché. Ya, en el fondo lo que hago es eso, exactamente eso. Miren lo que voy a hacer. Ya, filo, lo voy a hacer aquí arriba. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo que hago la criba, en vez de poner ticket y cruz, lo que voy a ir haciendo es escribiendo el primer número primo con el que yo encontré el número compuesto. Entonces, el 2 es primo. Algo le voy a poner. De hecho, en general lo que uno hace es ponerle un 1. ¿Ok? Un 1. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ahora el 4 le voy a poner un 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Ya? 3 es primo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Un 3 encima ¿A dónde? 6, encima del 6. No, no lo voy a hacer aquí. En el 9. En el 9. Acá. En el fondo digo, ya sé cuál es el primo más chico que lo divide. Ah, claro. Entonces no lo voy a actualizar. El siguiente es este. ¿Sí? Después, 15. 15. Después, 21. Todos los que están pasivos vamos. Estefano, ¿vais pensando? Sí. ¿Ya? Entonces después 5. Bien. Ninguno. ¿O sí? No. Hasta 5 cuadrados. Ya, chao. Como que siempre el límite es cuadrado. Ya, supongamos que llegué, ya hasta ahí llegué. ¿Cacharon? ¿Cachaste que esa criba la hacías al mismo tiempo que hiciste la otra? Sí, sí, sí. No te ponéis nada, es lo mismo. En vez de poner un ticket, voy a poner el número que estáis haciendo. ¿Sí? Claro. Ya, ahora, Estefano, factoriza 18. No, pero factoriza usando esto, po. No por la factorización de 9. Ah, ya. ¿Cachaste? Claro. 18, mira, 18, súper fácil. Anda el 18, ve cuál es el número. Ah. 2. ¿Y ahora? Factorización. Del 9. ¿Por qué el 9? Porque yo estoy viendo. Divido 18 por 2, me queda Oh. 9. Voy al 9, 3. Y dividido en 9 por 3, ¿sí? 3 primos. 3. ¿Es primo? No es primo. Oh, qué ¿Cacharon? ¿Cuánto me demoré en factorizar, Juan Pablo? Después de que tuve la criba, ¿cuánto me demoré en factorizar? ¿O de uno? No, no me demoré de 1. ¿O de cantidad de factores tiene? O de cantidad de factores. ¿Me puedo demorar menos que eso? ¿Claro? No, pues si me están pidiendo los factores, lo mínimo que puedo hacer es mostrarle los factores, ¿no? Claro. Me demoré exactamente eso, lo que me demoro es mostrarte los factores. Ya, es terrible eficiente, demasiado eficiente. Demasiado eficiente. ¿Se cachó? Ya. Entonces, no sé, pues factoriza el 22. 22, 2, dividido por 2, 11 primo 11. Ya, muy fácil, ¿no? Wow. Ya. Estas son las cuestiones que tienen que saber. ¿Sí? Cada vez que aparezcan factorizaciones primas, esta es la criba que tienen que usar si quieren factorizar. ¿Qué es criba? O sea, ¿qué se quiere con...? Bueno, Criba, sí, criba, pero- es, criba es... ¿Cuál es la traducción de criba? Es No como... sé si la definición, o sea, no sé la definición. Viene de la criba de Eratóstenes. Sí, pues, pero es que una criba es como Un colador, ¿no? un colador. Sí, Un colador. pero ¿qué es programar? En programación una criba. O sea, No, esto se llama criba. Claro, una forma de pensar. No. El método se El llama... método se llama criba. Sí, pues el método. La criba. El método, no, pero este método, este.
Ya. Es como, la criba es, tomo un primo y hago algo con ese primo, con todo su Ah, ya, con todos sus muy múltiplos, específico y- muy específico. Ya. Entonces, en el fondo, cuando la gente que está en los campeonatos de programación dice, hago una criba, tú entiendes. Que es la criba de los totales para los primos. Entonces, en general, esta te demora lo mismo, pero es más bacán porque te sirve para factorizar. ¿Sí? ¿Se cachó, Pablo? Sí. ¿Sería capaz de programarla? Se viene a la cabeza una estrategia, pero. ¿Para qué? Sería posible, onda. Ya, estoy escribiendo este programa, pero hago un programa aparte que me genera en un archivo un arreglo enorme con 0 si el índice no es primo y un 1 si es primo. Y no me importa cuánto se demora, lo registro. Y una vez, y ya, entonces uso el programa y le anexo como le pongo incluir el archivo este. Y lo único que hago es como consultarlo. Entonces como que tengo precalculado en un lado. ¿Eso se puede hacer? Claro, sí. Pero lo que no podía hacer es acceder al archivo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué? Pues no. Copy-paste. Po. En el fondo, en vez de que genere los primos, que tu arreglo genere código, o sea, que tu programa genere código. ¿Cachai? Que tu programa debería generar un código que dice A de 0 igual 0, A de 1 igual 0, A de 2 igual 1. Así. Sí, una cuestión Una vez te monstruosa, código, pero se monstruoso, ahí tú haces copy-paste en tu archivo. Entonces como que lo precalculé. Recalculé. Pero ojo que no se puede entregar código muy grande. Ya, entonces ahí tienes que tener problemas. Sí, porque el juez te rechaza si el código fuente pesa más que si pesa mucho, porque claro, no voy a hacer eso si queréis poner 100.000 números primos en el código fuente. No, pero por ejemplo cuando hay problemas que realmente la cantidad de casos, o sea, lo que queréis precalcular es tan chico que si lo podéis incluir en el código, no sé, 10, 20 cosas, ahí al otro lado. Pero si son 100.000... Pero ojo, igual esto tu programa lo va a hacer una sola vez. ¿Cachai? Entonces tampoco es mucho el tiempo que vaya a gastar. Ahora, una cosa, ¿qué tanta diferencia hace esta forma que me dijiste que es más óptima que la que nosotros hicimos si igual la nuestra la hacía una sola vez? Es que no la vaya a poder hacer una sola vez. Porque para cada número vaya a sacar la cantidad de... No, pero es que la criba nosotros como que la sacaban, o sea, la primera cosa que hacía era sacar la criba y como que quedaban guardados los resultados. No, la criba la sacáis, sí, está bien. Pero digo la otra fórmula, que ustedes usaban la fórmula que era como la sumatoria de los pisos de no sé qué cuestión. Sí, pues, es que eso te dice, es que eso en realidad hace como que ni siquiera sea tan necesaria la factorización prima. Porque mira, al final lo que te interesa son los 2, 3, 5 y 7, ya esos números ahí que los voy a tener, no voy a tener otros. Y no te puede faltar ninguno, esos son los primos menores que la mitad, ¿cierto? Lo importante son los exponentes. Y esos exponentes salen con la fórmula. ¿No? Entonces, Ya, porque lo que te digo es que no tenéis que calcular ningún exponente tampoco. ¿Por qué? Porque cuando tenéis el número calculado hasta acá, sí. lo único que tenéis que hacer es ver cuáles son los factores del siguiente. No tenéis que hacer ni una iteración, ¿me cachai? Sí. ¿Sí? ¿O no? No, sí te cacho. Pero no estoy seguro de, por ejemplo, si tú le metes... Porque como el tema de la paridad e imparidad de los exponentes, porque al Ya, final... porque esa es la pregunta, es cómo lo programáis. O sea, eso basta ponerle, no sé, pues el dividido por 2. De hecho, Ya, pero es que tenéis que ver otras cosas que son más interesantes. Ya, pero te entendí hasta ahí porque nos quedan 15 minutos. ¿Por qué querían hacer un archivo aparte? ¿Eso no cabe en la memoria? No, él quería jugarle chueco al juez. Se decía, como esto lo voy a calcular una vez, y lo que necesito no es el cálculo, sino que este arreglo, lo que puedo hacer es calcularlo afuera y después copiar el arreglo en mi código. Claro, pero o sea, hacer un precálculo... Y después copiar el precálculo en mi código. ¿Cachai? ¿Has hecho alguna vez eso, Ronnie, en alguna competencia? En una competencia no, pero aquí sí lo hemos hecho. Aquí lo han hecho. ¿Sí? En algunas casas te sirve. Para hacer algunas cosas, no sé. ¿No es trampa? No es trampa. Po. Si tú puedes hacer todo lo que puedes hacer con el computador. De hecho, no solo no es trampa, uno debiera experimentar. Por ejemplo, uno debiera decir, chuta, la criba me alcanza hasta el día a las 7, entonces hago un programa, veo la criba, chuta, no se demoró nada, ya, sí, pues paso. ¿Cachai? Si yo tengo dudas si me va a pasar la criba el día a las 7, hago un código chiquitito. Y ahí creo que es lo que recomendaba que hacer eso, porque puede ser como 20 casos de pruebas, tú sabes perfectamente cuáles son todos, pero se puede demorar un par de horas en calcularse. ¿Cachai? Entonces ahí tenéis que tener cuidado. ¿Sí? Entonces el computador no solo te sirve para programar, te sirve para experimentar. Sí, de hecho va un problema cuando fuimos al training camp. Claro, eran no sé cuántos casos eran sido, pero las respuestas posibles eran como 10. Entonces al final calculamos todas las respuestas posibles y las pusimos en un arreglo.
venía con cierto recuerdo en un programa ahí sale como en ese estilo. O a veces hay pedazos del problema en que tú pudiste calcular y tener eso y después hacer otro algoritmo para hacer otras cosas. Sí, un par de pedazos que me calculé, recuerdo, ¿no? ¿Sí? La computación. Ya, entonces lo que quiero ahora es que ya tenemos la criba. La pregunta es ¿cómo hacemos este programa ahora? ¿Sí? Entonces lo que yo quiero hacer es calcular todas las respuestas. Entonces voy a tener un arreglo que se llama respuesta. ¿Sí? ¿Cuánto es la respuesta para 1? No hay respuesta. ¿Cómo no hay? 1. 1. ¿Cómo primo? No, ahora estoy viendo el n. Me van a pasar el n y yo quiero encontrar el cuadrado perfecto menor o igual que 1 factorial. Ah, claro, sí, 1. ¿Sí? Ya sabría cuál es la respuesta para 2 si quiero calcularlo, ¿no? ¿No? ¿La respuesta para 2? Sí, 1. 1 también. ¿Sí? ¿Y la respuesta para 3? 1. 1. La respuesta para 4 ya se pone más entretenido, ¿no? 4. 4. ¿Sí? Ya, pero lo que quiero es cómo calculo la respuesta para n a partir de la n menos 1. Comparo la respuesta de menos 1 y veo si hay nuevas respuestas agregando los factores primos. O sea, exactamente eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo, ya tengo calculado el número, ¿sí? Tengo respuesta de n menos 1. No, ya de n. No. Es como... Quiero calcular la respuesta de n. ¿Sí? Y ya tengo la respuesta. Ojo, la respuesta es exactamente el número. Voy a evitarme el módulo porque el módulo lo hacen siempre. ¿Ya? Entonces, yo ya tengo cuál es la respuesta de n menos 1. Hagamos el ejercicio para este. Hagamos el ejercicio para este. Aquí está el 22, ¿cierto? Que es el que me da nada. Y yo lo tenía calculado por el 21, que era, lamentablemente lo borré. Era 2 a la 18 por 3 a la 8. 3 a la 8 por 5 a la 4. 5 a la 4 por 7 a la 2. Por 7 a la 2. Ese era el número. ¿Ya? Y yo lo tengo guardado aquí. No me importa cuánto es, pero yo sé que es. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Agrego los factores primos de 22. Ya, el 22 yo sé cuáles son los factores primos. Pero ¿qué es lo que tengo que saber antes? Es que antes tenía una tabla como tabla de comillas con todos los factores primos y cuántas veces estaban. Ya, antes tenía esto, ¿no? Tenía el 2, el 3, el 5, el 7, 11, 13, 17 y 19. 17 y 19, ¿sí? Y tenía un valor que era la cantidad de números que estaba repetida. El 18, 9 parece que era así. 9, 4, 3, 1. Ya. La pregunta, ya. Entonces ya, ese es el tema. ¿Eso cómo se va guardando? Supongo que lo tenía. Supongo que lo tenía. tenía. Es que lo que quiero mostrarles es que tampoco lo necesitáis. Ya. Porque ese 18, ¿dónde está? Ahí. Está ahí. Pero es que sí necesito el 11. El 11 no lo necesitáis. Mira, el 7, ¿a dónde está? Allá. ¿Qué es lo único que necesitáis saber del 7? Que no ocupé el 7. Que hay un 7 que no hay ocupado. Sí. Eso es lo único que necesitáis saber. Sí. ¿Cacha? Lamentablemente ocupaste todo lo otro. Pero... ¿El 3? ¿El 3? El 3 tampoco, ya. ¿Cachaste que además necesito saber que hay un 3 que me sobra? Solo tiene que ser si sobra o no sobra 1. Entonces, ¿qué es lo que pero hace? ahí está, pues. Agrego los que si sobra 1 o no sobra 1, ¿no? 0, 1. Ya, pero ¿qué lo tenéis que guardar? Eso, ¿no? Claro. No me sobran, sí me sobra, no me sobra, sí me sobra. Sí. Sí. Eso es todo lo que necesito guardar. ¿Sí? ¿Y eso dónde lo guardáis? ¿Dónde sea? No sé. Aquí mismo. ¿Agrega? Si tú ya sabés cuáles son los primos, cuando tú vayas a factorizar, ¿qué es lo que vayas a hacer? Mira lo que vayas a hacer. O sea, no sé si en la criba, pero en algún arreglo que se ve igual aquí. Un arreglo por encima, sí. ¿Sí? Que va a tener en el 2 va a tener un 0, por ahora. En el 3 va a tener un 1. Chucha, ese no es el 2. Aquí tiene un 0, aquí tiene un 1. Aquí tiene un 0. Aquí tiene un 1. Aquí tiene un 1. Aquí tiene un 1. Todos los que tienen 1 tienen 1. Y aquí tiene un 1. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vaya a hacer ahora? Miren la cabeza. 22. Lo primero que vaya a hacer, ¿qué va a hacer? Factorizar. Pero factorizar, ¿qué significa factorizar? Ver si Anda aquí a la criba. Sí. Chucha, pero la criba no la había completado hasta acá, ¿no? Sí, ese era. Tenía un 2 aquí, ¿cierto? Ya, entonces, voy a la criba. Divido. 2, no, antes. Ya, bueno, voy a la criba, es un 2. ¿Qué es lo primero que pregunto?
Hay un vuelo. ¿Hay alguno que me sobra? Claro. En este caso no. No me sobra. Entonces, ¿qué es lo que digo? No lo pesco. No, po, ¿qué es lo que digo? Ah, saco el 2, actualizo como 1. Me sobra, po. Ahora me sobra. Sí, pues eso. Y mantengo el valor del 2. ¿Cachaste? ¿Cuánto? ¿Cacharon? Sí. ¿Cachaste, Pablo? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Ya, bacán. Entonces, miro el 2, ahora me sobra. Sí. ¿Sí? Ahora me sobra, pero no me alcanza todavía. Sí. ¿Sí? Me sobra. Divido por 2 y voy al 11. Me sobra, ya Sí. no. Ahora ya El no. 11 me sobra, Ya no me sobra los 2. ya no me sobra. ¿Y qué es lo que hago? Lo meto ahí con 2. Lo Lo elevado a 2. Lo meto ahí elevado a 2. 11 y nada más. ¿Cacharon? Entonces, en el fondo, res de n, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que digo es, a ver, supongamos que se llama criba, ya se va a llamar c. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar el n, voy a ir a ver su primer, ya voy a decir k igual a n, ¿cierto? K igual a n. Voy a ir a ver su primer factor primo. ¿Sí? ¿Cómo se ve el primer factor primo? Viéndolo en la misma actividad. P igual C de. C de K. ¿Sí? ¿Qué es lo que pregunto ahora? If. Supongamos que este se llama como me sobra. S. Este se llama S, ¿cierto? Este que me sobra. Entonces, ¿qué le pregunto ahora? Sí, S. Si S de. De K. No, de. S de S de. S del P, po. Sí, S de P. Claro. Si S del P Igual a. Es true, no sé. igual a 1, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo uso. Y actualizo el O sea, número. ¿cómo lo hago? S de P igual a 0. Ya, S de P igual a cero. S de P igual 0. Y ahora tomo el Claro, el valor anterior. Resultado de N N igual al resultado. es igual al resultado de N. Menos uno. No, es que lo que voy a hacer primero es decir que el resultado de N igual al resultado de N menos 1, ¿cierto? El resultado de N por K al cuadrado. ¿Por cuál? Te lo doy acá. Por P al cuadrado. Voy a hacer así, ¿cierto? Ya. Sí. ¿Sí? Si no, Solamente actualizo el valor SP igual. SP igual a 1. y lo dejo de usar. ¿Qué sería? S de P igual a 1. ¿Qué hago después? Porque se Factorizo el multiplica. cabo, porque tengo que seguir factorizarlo. Entonces digo K igual K partido por P. Para allá el partido, ¿no? Ah, K partido por P. ¿Sí? Sí. ¿Y esto lo hago mientras cuánto? muy fluido. No, mientras K sea. No, no sea primo. Claro. K se vale este 1. No sé. ¿Sí? Eso es todo lo que necesito. Fíjate.